Buenas tardes, que Dios les bendiga. Les habla la pastora María Ángel Nóbrega. Estamos en el día número 12 de este ayuno de 21 días y la palabra rema para el día de hoy se encuentra en Primera de Timoteo 6:12. Aquí vemos que el apóstol Pablo le da una orden a Timoteo y le dice que pelee la buena batalla de la fe. Hay otra orden que se le da y le dice: haz tuya la vida eterna a la que fuiste llamado y por la cual hiciste aquella admirable declaración de fe delante de muchos testigos. Cuando leemos esto, pues hay algunos comentaristas que dicen que cuando Pablo se refería a que él hizo aquella admirable declaración de fe, se estaban refiriendo al bautismo, porque el bautismo siempre ellos lo hacían delante de muchos testigos, ¿no? Entonces vemos aquí cómo a él se le da la orden de pelear la buena batalla. Y cuando habla de la fe, se nos está hablando de una batalla espiritual, de una batalla que está en la mente, pues sabemos que la batalla la libramos, es en la mente, donde nosotros allí decidimos si creemos o no, donde allí decidimos si nosotros vamos a hacer o no vamos a hacer, si vamos a actuar o no vamos a actuar. Entonces, así como a él se le dio esa orden, a nosotros también se nos da la orden que nosotros debemos estar peleando de forma continua esa batalla día a día. Y vemos acá, ¿verdad?, que muchas veces nosotros repetimos este versículo y lo leemos, pero a veces ni siquiera sabemos cómo vamos a pelear esta batalla. Entonces tenemos que entender, ¿verdad?, que la vida cristiana es una batalla de principio a fin. Muchas veces la gente cree que por el hecho de que entraron a estar en un ministerio donde hacen liberación, ya ellos ahí empezaron una batalla. Resulta que hay una batalla por tu vida desde el momento en que tú eres concebido, ¿ok? Desde el momento en que tú estás en el vientre de tu madre, ya hay una batalla por tu vida para que tú no cumplas el propósito de Dios. Luego, la batalla se arrecia cuando tú haces una oración de fe y aceptas a Jesús en tu corazón como Señor y Salvador. Entonces, por eso es que la vida cristiana es una batalla de principio a fin. Hasta el último día de nuestra vida estamos en una batalla, porque la batalla siempre va a estar en la mente y siempre vamos a estar luchando contra el mundo, ¿verdad? Las cosas que están en el mundo, tomando decisiones, si hacemos eso o hacemos la voluntad de Dios, con la carne, que son las cosas propias de la carne que tenemos que dominar, y ahí es donde entra el dominio propio, ya no es cuestión de demonio, y una batalla con el enemigo, el adversario, Satanás y todos sus demonios. Entonces, en toda batalla nosotros tenemos que estar claros que hay un enemigo. Entonces, si a nosotros se nos da una orden y se nos dice, pelea la buena batalla de la fe, o sea, pelea, no una batalla física, sino una batalla espiritual, tú tienes que saber tres cosas. Tú tienes que saber primero cómo es el enemigo, cómo trabaja el enemigo. También debes conocer a Dios y debes estar claro cómo trabaja Dios. Y en tercer lugar, debes tener muy clara tu identidad y debes conocer tu identidad muy bien para poder atacar y vencer al enemigo con las armas espirituales que Dios nos ha dado. Entonces, fíjense que cuando nosotros se nos da esta orden, muchas veces uno dice, ajá, me dicen que pelee, pero no sé pelear. Entonces, para pelear, primero que tenemos que hacer, conocer al enemigo. Debo conocer también a Dios, que está conmigo, y debo conocer también mi identidad y quién soy yo como hijo de Dios. La otra orden que le da Pablo a Timoteo es que le dice, haz tuya la vida eterna. O sea, le está diciendo, apropiate de la vida eterna. O sea, hazla tuya, apropiatela. Resulta que a veces nosotros tenemos cosas pero no las utilizamos, ¿verdad? Por ejemplo, podemos tener un microondas y no utilizarlo. Cuando nosotros recibimos a Cristo, recibimos ese regalo de la salvación, nosotros tenemos vida eterna. Entonces Pablo le dice a Timoteo, haz la tuya, apropiatela. O sea, tú la tienes, pero tienes que ponerla en práctica en el diario vivir.
¿Ves? O sea, tú tienes que experimentar cuáles son esas bendiciones de la vida eterna, tú tienes que experimentar los beneficios de la salvación. Por eso él le decía, haz tuya la vida eterna, o sea, apropiate de eso, apropiate de tu salvación, apropiate de esos beneficios que tienes, porque con eso vas a salir bien librado en la batalla. Por eso es que, vuelvo y repito, nosotros necesitamos conocer a Dios, cada día conocerlo más. A veces creemos que lo conocemos, pero realmente no lo conocemos como lo deberíamos conocer. Si conociéramos a Dios bien, no tendríamos miedo, no tendríamos duda, no tendríamos incredulidad, no tendríamos ansiedad, ni nos turbaríamos por nada del mundo. Pero nos pasa, ¿verdad? Ok, entonces necesitamos también conocer cómo trabaja el enemigo. Si nosotros sabemos cómo trabaja el enemigo, por ejemplo, nos vamos a dar cuenta que él habla a la mente y siempre nos va a hablar en primera persona. Como nos habla en primera persona, nosotros estamos creyendo que los pensamientos son nuestros y resulta que no son de nosotros, sino son de él. Él empieza a meternos pensamientos de inferioridad y él no te dice, tú eres tal cosa, no, él no te dice, tú eres una persona que no vas a poder, no, él te dice en primera persona, yo. Entonces tú empiezas a decir, no, es que yo me siento incompetente, es que yo siento que yo no puedo, ya yo no puedo con el liderazgo, es que yo siento que estoy cansada. Entonces tú tienes que conocer cómo trabaja el enemigo. El enemigo le gusta mucho inyectar la inferioridad, la inseguridad. Ha trabajado con eso desde el Edén, con Adán y Eva, y lo sigue trabajando porque sencillamente le funciona. O sea, parece increíble, pero el diablo trabaja siempre igual porque le sigue funcionando con nosotros. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que, de verdad, o sea, pelear esa batalla de la fe, ¿no? Debemos estar claros, porque si nosotros estamos claros y reafirmamos nuestra identidad, nosotros siempre vamos a hacer la voluntad de Dios y siempre le vamos a creer a Dios. Recuerde lo que le pasó a Adán y a Eva. ¿Qué pasó con ellos? O sea, ellos vivieron casi 100 años con Dios, hablando con Dios, y vino la serpiente y engañó a Eva. ¿Ve? Entonces, y nosotros no tenemos 100 años con Dios, ¿verdad que no? Tenemos menos tiempo. Entonces, muchas veces Dios nos habla, Dios nos da palabra, Dios nos dice cosas y viene la serpiente, nos habla en primera persona y le creemos más a nuestro propio pensamiento que a lo que Dios nos dijo hace 5 minutos atrás. Entonces fíjense que es para reflexionar, por eso es una batalla que está en la mente, donde mira, Dios te habló hace 5 minutos, ¿tú le vas a creer a Dios o le vas a creer al vecino que vino con esa noticia que te trajo? Entonces, primera pregunta, ¿estamos experimentando nosotros esos beneficios de ser hijos de Dios? ¿Los estamos poniendo en práctica? ¿Estamos claros quiénes somos nosotros como hijos de Dios? Entonces, nosotros también quiero terminar esta palabra explicándole que para tú ir a la batalla tú tienes que seguir unos pasos, ¿verdad? Para que tú puedas ir a la batalla y salir invicto. ¿Sabe qué significa invicto? Invicto significa que no has sido vencido nunca. Entonces, muchas veces a la gente le da miedo ir a la guerra espiritual, le da miedo ir a la batalla porque se le ha sembrado mucho que si tú vas a la batalla eso es peligroso, que si tú vas a la batalla te estás metiendo donde no debes, que si te pones a estar atando espíritus que no deben, no, 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 ahí están atando principados, eso no lo hagas tú. Entonces no estamos claros con nuestra identidad, ¿me entiendes? Por eso es que él dice, pelea la batalla de la fe, o sea, ya tú tienes que decidir entre el montón de argumentos que traes y lo que Dios te está revelando, porque estamos en un nuevo tiempo donde Dios nos está revelando cosas, donde Dios quiere que nosotros vayamos. Y quiero decirte algo, que aunque no sea parte del tema, te lo explico. Tú puedes decir, no, yo solo expulso o reprendo demonios pequeños, demonio grande no. Pues déjame decirte que tú tienes que atar es al gordo, al jefe, para que queden atados todos los demás por debajo de él. Entonces se hace mucho más fácil la guerra. Lo otro que tienes que estar claro es que los ángeles están a nuestro servicio y tú eres una persona que eres hijo de Dios.
y estás en una jerarquía mayor que los ángeles, ¿ok? Porque ellos son servidores de nosotros. Tú solo tienes que atar y ellos atan. Tú solo tienes que enviarlos que destruyan la brujería donde quiera que se encuentra, que saquen tu nombre de donde te están metiendo y ellos van y lo hacen. Solo tienes que tener fe. Entonces, para terminar, quiero dejarte estos pasos. Cada vez que tú vayas a orar en guerra espiritual, tú tienes que seguir estos pasos si tú quieres salir invicto. Amén. Y esto es importante para que la venganza no se levante contra nosotros. Primero y principal, para que la venganza no se levante contra nosotros, lo primero que tenemos que hacer es cerrar toda puerta abierta al enemigo. ¿Y qué es una puerta abierta al enemigo? Una puerta abierta no es más que un pecado, ¿ok? Un pecado no confesado es una puerta que le hemos abierto al enemigo. No lo confesamos, lo dejamos allí. Si lo seguimos practicando, pues mucho peor. La puerta se abre mucho más y él puede entrar. De resto, teniendo todas las puertas cerradas, no puede entrar. Es como si fuera una muralla, ¿ok? Nuestra vida es como una muralla. Pero en el momento que nosotros, por el pecado, abrimos una puerta y no lo confesamos ni nos arrepentimos, ahí se abre un hueco en esa muralla y él por ahí se cuela y puede hacer y deshacer todo lo que quiera. Entonces, primero, cerrar puertas al enemigo. Segundo, cubrirnos con la sangre de Cristo, que eso creo que todos lo saben. Tercero, nosotros tenemos que colocarnos el manto de invisibilidad al mundo de las tinieblas. ¿Qué significa esto? Esto significa que nosotros, la palabra de Dios dice que estamos escondidos con Cristo en Dios. Si estamos escondidos con Cristo en Dios, significa que nosotros estamos escondidos en Jesús y a la vez Jesús está metido en el Padre. Entonces, cuando nosotros estamos escondidos en Él, al estar escondidos, el enemigo no puede vernos. Y eso es como si en el mundo espiritual nos colocáramos un manto de invisibilidad, ¿ok? Entonces, de hecho, Dios aún a niños se le ha revelado y le ha mostrado que ellos deben orar para que el enemigo no los vea cuando pasan por ciertos sectores. Esto es lo mismo que colocarse un manto de invisibilidad. Tercera cosa que debemos hacer, perdón, cuarta cosa que tenemos que hacer es que nosotros debemos borrar nuestras huellas en el mundo físico y en el mundo espiritual para que no nos sigan, no nos encuentren y no nos persigan. ¿Quién? Esos espíritus, que hay unos espíritus que son como unos perros que olfatean en el mundo espiritual para buscar a las personas. De hecho, ¿usted sabe por qué los brujos a veces buscan prendas y quieren agarrar cosas para hacer trabajos? Porque ellos con esa prenda, igual a como en el mundo físico, los perros olfatean una prenda y buscan a la persona, igualitos en el mundo espiritual. Y quiero decirte otra cosa, que cuando en tu generación han habido brujos, han habido hechiceros o simplemente han ido a que les lean la carta, han ido a ver cómo les va a ir o han ido a hacer un trabajo y a pactar con el enemigo, por ellos y por toda su generación, en el mundo espiritual ellos le colocan un número a esa persona y ese número persigue a toda la descendencia. Y ese es el motivo por el cual muchas veces nosotros no podemos ver las bendiciones de Dios desbordante. Muchas veces tenemos piedra, tenemos algo que nos ala, que nos detiene y es porque está ese número. Y por eso es que es importante hacer esto, ¿ok? Borrar estas huellas en el mundo físico y en el mundo espiritual y también borrar ese número en el nombre de Jesús. Eso se hace también, ¿ok? Si usted viene de una familia que le gustaba estar consultando ídolos muertos y todas esas cosas, usted tiene que hacer eso en el nombre de Jesús y usted va a ver cómo hay un rompimiento en el mundo espiritual tremendo, porque una de las consecuencias de la brujería es que la gente no prospera económicamente. Entonces seguimos el siguiente paso, entonces es cuando nos revestimos de la armadura de Dios y tomamos las armas que Él nos ha entregado. Luego entonces subimos a lugares celestiales y desde allí es que se dan las órdenes para la batalla, porque nosotros no podemos hacer la guerra desde la tierra hacia el cielo, tenemos que estar subidos en lugares celestiales, no nos podemos bajar. Cuando nos bajamos de allá, cuando dudamos, ¿ok? Cuando nosotros dudamos, nosotros nos bajamos de los lugares celestiales. A mí Dios mismo me lo ha dicho muchas veces. Me dice, yo digo, no, Señor, pero yo estoy sentada en lugares celestiales. Y me dice, sí, ¿por qué te quitaste? ¿Por qué te bajaste? ¿Ves? Entonces, ¿y por qué me bajé? Ah, porque tuviste duda, porque tuviste incredulidad. ¿Ves? Entonces tú tienes que mantenerte allí
en lugares celestiales y desde ese lugar tienes que dar órdenes para la batalla. Eso es pelear la batalla de la fe. El siguiente paso, que entonces sería el séptimo, es aquí, ahora sí, es que tú vas a atar la venganza, el ataque, el contraataque, la retaliación, el espíritu de muerte, de accidente, todo eso, lo atas. El número 7 es que debes romper actas, títulos y derechos legales que el enemigo tiene para operar en tu contra, ¿ok? ¿Qué es esto? Bueno, te lo explico. Un derecho legal que nosotros le damos al enemigo, se lo damos cuando nosotros, por ejemplo, cometemos un pecado y no nos arrepentimos. Cuando vamos acompañando a alguien, no, pero yo fui a acompañar a mi abuelita nada más a que le leyeran las cartas. Y bueno, yo de curiosidad ahí me quedé a observar. Tú le diste, abriste una puerta al ocultismo, ¿ok? Pisaste ese umbral. Y dice la Biblia, ni el umbral piséis. Entonces Satanás tiene un derecho que es legal en tu contra y es que, bueno, no piséis el umbral y ella lo pisó. Dios trabaja en lo legal. ¿Qué hace él con ese derecho que él tiene ya que tú se lo diste? Él levanta un acta, ¿ok? Un acta de decreto o un título y ahí anota, fulanito de tal fue a un brujo, pisó y estuvo por allá en mis terrenos y mis territorios. Señor, tal cosa y tal cosa. Entonces viene Satanás y dice, pero yo tengo esta acta en contra de él. Por eso es que tenemos que romper. Entonces Dios dice, bueno, si yo trabajo en la legalidad, es verdad. Esta persona, bueno, yo lo quiero bendecir, pero hasta que no se arrepienta y no rompa esos títulos, pues bueno. Entonces por eso es que a veces nosotros decimos, hombres te dieron el título, nosotros te lo quitamos. Cuando por ejemplo nos pactaron a una virgen. Hombres te dieron el título, mi mamá te dio el título, yo te lo vengo quitando, ¿sí? Y luego es que activamos los ángeles y arcángeles del trono de Dios para que nos ayuden a vencer. Si usted no quiere decir la palabra activamos, porque dice, no, ¿cómo vamos a activar, a desactivar? Eso no es un robot, porque sí, yo entiendo que hay de todo, ¿verdad? Entonces, ok, hay gente que ora de esa forma, hay gente que sencillamente les da la orden, pido a los ángeles del trono de Dios que vayan y busquen y saquen mi nombre de todo altar de brujería, de hechicería, ¿ok? O bueno, pido que los ángeles de Dios vayan acompañando a mis hijos tal y tal y tal. Siempre mandamos los ángeles guardianes y los guerreros, porque resulta que los guardianes son a veces acompañantes nada más. Ellos están acompañando, pero ellos no hacen más nada. Entonces, la gente que ve el mundo espiritual a veces le ha preguntado a Dios esto, oye, pero sí, porque si este ángel iba con esta persona, lo iba acompañando y de repente lo violaron, por ejemplo. Entonces, bueno, esto tiene varias causas, ¿no? Una puede ser que, para seguir con el tema de los ángeles, que los ángeles que te defienden son los ángeles guerreros. Ellos tienen sus espadas, ellos desenvainan las espadas y ellos pelean y tú puedes quedar librado de eso, ¿ves? Pero los que te están cuidando, lo que te están es como allí acompañando. Ellos se quedan quietecitos si no se les da la orden de no hacer más nada, ¿ok? Eso lo ha visto gente en el mundo espiritual. Lo otro importante es, ya que entramos a este tema de violaciones, es que también puede haber una herencia de violadores y de violados, ¿ok? Herencia de violadores y por eso es que esta persona es violada, ¿ok? Porque en su familia o en su generación atrás hubo un violador o hubieron violaciones repetitivas. Entonces, por eso nosotros tenemos, recuerda cuando les mandé a hacer la lista de iniquidad, bueno, escribir allí herencia de violadores o violados. Ay, pero pastora, yo no sé si hubo violadores. No, eso no lo vamos a saber nunca porque nadie lo va a decir. Sin embargo, a veces hay gente que dice, tú sabes que fulanito de tal violó a mi prima. Bueno, ok, lo anotamos. Hay gente que nadie lo va a decir, pero tú dices, seguro que en toda esa generación alguien pudo haber hecho eso, ¿ok? Y acuérdense de dónde nosotros venimos, ¿verdad? Venimos de que Venezuela, los indígenas, venían los españoles, hubo aquella mezcla y muchos de esos nacimientos fueron de productos de ¿qué? De violaciones, ¿verdad? Entonces sí puede que haya alguien que haya violado de esos antepasados. Y puede que muchísima gente haya sido víctima de violación, ¿ok? Vemos más víctimas de violación que violadores porque lógicamente esa gente no lo va a decir, ¿ok? Y las violaciones tampoco es que las dicen mucho porque la gente siente vergüenza y no lo dice. Usted simplemente lo anota y lo rompe
para que esa acta de decreto en su contra, por causa de lo que hicieron los demás, no pase ni a usted ni a su generación. Entonces, bueno, pues esto es todo lo que les quería compartir en este momento y pues vamos a orar con esta palabra y vamos a pedirle a Dios que nos ayude, que nosotros podamos hacer esta pelea como es, ¿verdad? De una forma correcta y que nosotros realmente podamos apropiarnos de esos beneficios que tenemos como hijos de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia, dándote gracias porque tú has sido bueno con cada uno de nosotros y sabemos que el conocimiento trae libertad a nuestra vida. Y tú has venido para darnos vida, vida en abundancia, y has venido también para que seamos libres. Por eso, Señor, en esa libertad que tú nos has entregado en este momento, venimos, Señor, quitando todo derecho legal al enemigo que tiene en contra de nosotros. Venimos también, Señor, cerrando toda puerta que hemos abierto al enemigo por causa de algún pecado, por causa de alguna actitud incorrecta, Padre. En el nombre de Jesús, hoy pedimos, Señor, que nosotros podamos pelear esta batalla de la fe día a día, que podamos entender que no es una batalla de un día, sino que cada día se nos presentarán situaciones, se nos presentarán conflictos, obstáculos, donde cada día con una actitud estamos peleando, Señor, y de esa forma nuestra identidad debe estar también muy clara. Y pedimos, Señor, que cada uno de los que está hoy oyendo este audio pueda tener su identidad clara, puedan saber quiénes son cada uno de ellos en Cristo Jesús. Y en este momento ayúdanos, Señor, a entender esa identidad, que la podamos tener clara, que podamos saber, Señor, quiénes somos, no solamente que somos hijos tuyos, sino que somos, Señor, real sacerdocio, que somos sacerdotes y reyes para ti, Señor, que somos la sal de la tierra, que somos la luz del mundo, Padre. Tantos beneficios que tenemos, Señor, que somos herederos y coherederos con Cristo, Padre, que nosotros estas palabras, Señor, de esta identidad pueda ser revelada a cada una de nuestras vidas para que nosotros podamos estar claros y tan claros, Señor, estemos que todo temor pueda ser desarraigado de nuestras vidas y toda duda y toda incredulidad también sea desarraigada. Pedimos perdón por las veces en que hemos escuchado al enemigo y hemos pensado que es nuestra propia voz. Hoy pedimos que abras nuestros oídos espirituales para que podamos discernir entre la voz que viene de ti, la voz propia nuestra y la voz del enemigo, Padre. Podamos echar fuera toda voz del enemigo, podamos, Señor, reconocer cuando eres tú el que nos está hablando y cuando es el enemigo el que viene, Señor, a hablarnos cosas para que nosotros, Señor, perdamos la batalla. En el nombre de Jesús, hoy oramos por esto, pedimos que nuestros ojos espirituales sean abiertos, nuestros oídos espirituales se abran y aún el entendimiento, Padre, se había sido cerrado, sea abierto también en este momento para que podamos entender esta palabra y ponerla por práctica. Podamos apropiarnos, Señor, de esos beneficios como hijos tuyos, podamos ponerlos en práctica, Señor, de tal forma que cada día de nuestra vida podamos tener victoria. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, hermanos, que Dios les bendiga y si tienes alguna duda o alguna pregunta, puedes hacerla en el momento en que abran para que la gente pueda escribir. Y a continuación, entonces, estamos con la hermana profetisa Ana Victoria Sanz, quien tiene una palabra de parte de Dios para nosotros. Que Dios te bendiga. Continuamos aquí, amados hermanos, en este tiempo de administración. Sea el Señor bendiciendo la vida de cada uno de ustedes. Pido al Señor, nuestro Dios, nuestro glorioso Padre, que a través de su Espíritu sea ministrando sabiduría, revelación para cada uno de ustedes, sea abierto su entendimiento, sea sus ojos abiertos, sea el Espíritu Santo guiándoles a toda verdad. Pido al Señor que los ojos de cada uno de ustedes sea iluminados, los ojos de su corazón sean abiertos para que puedan entender y sepan a qué esperanza, tengan la convicción de saber cuál es la esperanza a la que el Señor los ha llamado. Nosotros tenemos una esperanza de vida eterna, una esperanza gloriosa, de riqueza
en nuestro Señor, de una herencia que el Señor nos ha prometido. Esa es nuestra esperanza. Los ojos de su remanente sean abiertos en el nombre poderoso de Jesús. Sea el Señor ministrando a cada uno de ustedes y que puedan entender lo que el Espíritu Santo nos ha venido hablando. Nuestros ojos sean abiertos, nuestros ojos espirituales, y ya no seamos como esos hombres naturales que piensan así como en lo natural, en lo carnal, no, sino que veamos lo espiritual y andemos en lo espiritual, comprendamos eso, sin que nosotros nos volvamos unos místicos aquí para acá, no, pero sí muy claros de lo que somos, bien centrados, nuestros pies bien puestos sobre la roca, bien ubicados y muy centrados en el conocimiento de la palabra. Pues conocer la palabra pues nos da garantía a nosotros de que nosotros estamos andando en lo que el Señor nos ha dicho. La fe viene por el oír la palabra de Dios, y si nos concentramos en esa palabra, entendemos, escudriñamos las Sagradas Escrituras, pues nos vamos a encontrar que nuestra fe será aumentada. Por allí algún hermano me escribió y me dijo: hermana, ¿cómo hago para que mi fe permanezca? Pues la fe permanece, ¿cómo? La fe viene por el oír. Y es que no vamos a tener fe si no escudriñamos la palabra, si no escuchamos la palabra, si no leemos la palabra. No habrá fe. Cuando nosotros oímos la palabra, la interiorizamos en el corazón, esa fe empieza a fluir. Creemos lo que el Señor está hablando. Seguimos en este tiempo, gracias al Señor por nuestra pastora María Ángel y esta administración que ha venido dando. Es menester que cada uno de nosotros comprendamos este mundo espiritual, que nuestros ojos sean abiertos para comprender que nuestro enemigo, el adversario, el diablo, como león rugiente, busca cómo devorarnos, busca la manera de acabar con nuestras vidas. Él es nuestro enemigo, realmente nuestro enemigo. Nuestro enemigo no es el jefe que le habla mal, no es su esposo, no es su ex marido. No, ese no es su enemigo, no es su suegra. Esos no son sus enemigos. El enemigo es Satanás. Él es el enemigo y contra él nosotros vamos, y debemos conocer sus artimañas, debemos entender, tratar de conocerlo. Cuando se va a la guerra, todos el ejército, los generales y todo eso se reúnen en sus cuestiones y trazan sus estrategias, se aseguran de ver de cómo funciona, cómo trabaja el enemigo, y le conoce. Y ellos dicen: si se viene por aquí, nosotros le vamos por aquí. Si pasa por este lado, nosotros trazamos por este lado. El enemigo hay que conocerlo. Ignorar al enemigo es caer en sus trampas, en sus maquinaciones. Es ser presa fácil para que nosotros seamos esos derrotados, esos cristianos derrotados que no logran hacer nada y que viven una vida en derrota completamente. 3 cosas son fundamentales y que se han venido tratando y que de alguna u otra manera tenemos que tenerlas presentes constantemente, y es precisamente conocer al enemigo, conocernos bien nosotros y conocer a nuestro Dios. Conocer todo lo que Él pone y dispone para que nosotros seamos más que vencedores. El Señor cree en cada uno de nosotros, y parece una cosa
rara y extraña y digan, bueno, la profeta o profetiza, como me llame, está diciendo que el Señor cree en nosotros. Déjeme decirle que sí, nuestro Señor cree en usted y cree en mí. ¿Y sabe por qué cree en nosotros? Porque Él nos hizo, porque Él nos formó, porque Él diseñó su vida y Él sabe de lo que usted es capaz con el poder de Él. El Señor nos diseñó y sabe que nosotros somos capaces de salir más que vencedores en Cristo Jesús. Y todos los días el Señor tiene la confianza de que usted puede salir vencedor. Si usted entiende y comprende lo que Él es en Él, lo que usted es en Él, perdón, de lo que usted es en Él. Una de las cosas que tenemos que tener claras nosotros y es que Él ya venció y que en la cruz del Calvario quedó anulada el acta de los decretos que nos era contraria. Por cierto, la pastora María Ángel habló acerca de los decretos, de actas de los decretos y que el enemigo constantemente saca un acta de decreto que pone delante. Cada vez que el Señor va a bendecir su vida, Satanás se asegura de tener decretos allí bajo su manga que nos son contrarios. ¿Por qué no son contrarios? Porque los decretos nos acusan. Los decretos están allí escritos con pecados o de nuestras generaciones pasadas o pecados propios nuestros, que se van escribiendo esos decretos que nos son contrarios a nosotros. Desde los tiempos de Adán hay un decreto que se emitió en ese tiempo, en ese momento. Cuando Adán y Eva pecaron, esa carga de pecado generó un decreto de muerte, un decreto de condenación, un decreto de maldición sobre cada uno de nosotros. Porque la paga del pecado es la muerte. Decreto final. Y todos los demás decretos de enfermedad, decretos de ruina, de pobreza, decretos de muerte, decretos de dolor, decretos de violación, decretos de todo tipo de cosas. Fueron escritos allí, decretos que nos condenaban y que a Satanás le daban derechos legales sobre la vida de nosotros. Dios es un Dios de leyes, un Dios que trabaja en la legalidad, un Dios que trabaja sobre la ley y es un Dios que Él mismo es la justicia. Él es el juez justo y no puede un juez trabajar fuera de la ley. Así que Satanás constantemente está buscando la manera de presentar un decreto que nos acuse y siempre se presenta ante el trono de la gracia, siempre se presenta ante el tribunal, se presenta allí a acusarnos todos los días. Él se llama el acusador. Una de las características grandes que tiene nuestro enemigo es que él es el acusador y siempre nos va a acusar. Siempre. Por eso la palabra dice que nos pongamos de acuerdo con el adversario. ¿Quién es nuestro adversario? El diablo, sí, porque nos mete, él va y nos acusa, nos lleva para la cárcel. Allí en la cárcel quedamos presos, cautivos, allí en esa cárcel. ¿Me entiendes? Nos lleva el juez nos lleva a la cárcel. Quedamos allí cautivos. Eso es ponernos de acuerdo con el adversario. Dice, bueno, ¿y cómo me voy a poner yo de acuerdo con Satanás? Mire, conociendo al enemigo. Cuando el enemigo viene contra nosotros y nos acusa, mira, Ana Victoria pecó, Ana Victoria hizo esto y esto y esto y aquello,
Y uno le tiene, o yo tengo que decirle, en este caso que me está acusando a mí, le digo, bueno, sí es cierto, Satanás, yo he pecado, yo he hecho lo malo, hice esto y me enojé y dije palabras que no debía decir y declaré dije maldiciones y todo ese tipo de cosas. Sí es verdad, yo lo hice. Pero yo apelo a ese Cristo resucitado. Yo apelo a esa sangre preciosa derramada en la cruz que me limpia de todo pecado. Y por esa sangre, preciosa sangre, soy libre. Y aunque tú me estás acusando y tienes razón de acusarme, porque sí pequé, hoy confieso mi pecado delante del Señor y me declaro culpable. Señor, he pecado. Pero reclamo, Señor, tu misericordia. Ten misericordia de mí por la muerte de ese Jesús que murió por mí para darme vida y para que yo pudiera ser libre y mis pecados fueran redimidos. Abogado está allí delante del Señor que nos lleva, que pelea por nosotros y aboga por nosotros para que nosotros seamos libres de culpa. Tenemos que tener muy claro de que en la cruz del Calvario, quedó clavada allí el acta de los decretos. Esa acta de los decretos que determinaban que usted y yo estábamos condenados a muerte, que estábamos condenados a la enfermedad, que estábamos condenados a vivir esclavos, oprimidos del enemigo, que estábamos condenados a vivir en depresión, a tener una vida de esclavos, sumergidos allí en adicciones, sumergidos en todo tipo de pecados sin posibilidad de levantarnos, condenados a muerte y muerte eterna. En esa acta, allí esa acta quedó clavada en la cruz del Calvario. Esa acta de los decretos dice en Colosenses, dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo, principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha de mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos, y a vosotros, estando muertos en el pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Anulando, quedó completamente derogada, sin ningún poder, no válida. No tiene ningún poder, ningún efecto. Esa acta quedó anulada en ese preciso momento que el Señor fue clavado en la cruz y que se hizo maldición para que ninguno de nosotros tuviera que llevar esa maldición que desde el tiempo de Adán veníamos nosotros acarreando. El hombre venía llevando esa maldición y la venía llevando todo el tiempo. No obstante, el diablo se llama mentiroso, se llama engañador. Y cuando nosotros no estamos claros de eso, no estamos claros de que el Señor ya llevó todas nuestras maldiciones, que ya Él mismo
se hizo maldición al ser clavado en un madero, porque maldito aquel que era clavado en un madero. Cuando el Señor se hizo maldición, Él ya llevó la maldición suya y la maldición mía. Toda la maldición, incluso la maldición que, de acuerdo a lo que el Señor, a la ley del Señor dice que nuestros pecados, los pecados de los padres iban a ser alcanzados hasta la tercera y cuarta generación. Porque Él visita la maldad de los padres hasta la tercera y cuarta generación. Y de acuerdo a lo que nosotros venimos estudiando y viendo en la palabra, nos damos cuenta que el enemigo constantemente viene delante del Señor a acusarnos con actas de pecados. Pecados suyos, pecados míos. Y como no conocemos a Satanás, no nos damos cuenta por qué somos unos soldados derrotados, por qué somos soldados caídos, por qué estamos allí peleando una batalla que sentimos que todos los días salimos vencidos, salimos derrotados, su día sale en una derrota total y usted no se puede levantar como un verdadero soldado más que vencedor. Entonces Satanás lo agarra a usted en la bajadita porque tiene un derecho legal sobre su vida, un derecho legal sobre sus hijos, un derecho legal que usted no ha anulado. En el momento que usted cree en Jesús, debe creer en el Jesús que trae libertad y que trae liberación. Y no podemos ser libres hasta que no reconocemos y anulamos y decimos hasta aquí. El día que usted se arrepintió y le dijo al Señor, Señor, te entrego mi vida, hasta aquí, Señor, yo dejo esta vida de pecado y yo acepto tu plan de salvación para mi vida. Pero también nosotros tenemos que levantarnos en fe y creer en ese plan de libertad que el Señor tiene para cada uno de nosotros y levantarnos contra el enemigo y ponerlo en su lugar y en el nombre del Señor levantarnos creyendo en lo que Él va a hacer en la vida suya, en la vida de su generación. Y usted puede decir, pero bueno, hermana Ana Victoria, ¿qué significa eso? Ya el Señor ya no venció. Ya el Señor ya nos llevó todos nuestros pecados y todas nuestras maldiciones. Entonces yo puedo simplemente creer y llevar mi vida tranquila porque tengo que levantarme a estar peleando y hacer guerra espiritual y hacer esto y hacer aquello. Si fuera así tan fácil, usted no estuviera reincidiendo en pecado todos los días. Si fuera así tan fácil, de esa manera, entonces usted no estuviera todos los días teniendo unas actitudes que no muestran nada que Dios está en la vida suya. Satanás se aprovecha y cada día trata de que usted caiga y vuelva a caer. El Señor en las Escrituras constantemente nos insta. Y en el texto rema del día de hoy, el Señor dice, pelea la buena batalla de la fe, pelea la batalla de la fe, peléala. Porque es una batalla de la fe, porque el enemigo constantemente está en el campo de batalla tratando de meterte la duda, que haya la incredulidad, que tú no creas la palabra. En el momento en que tú dejas de creer en la palabra que el Señor te ha dado, entonces en ese momento Satanás gana, sale vencedor y tú sales derrotado. En el momento en que tú sientes, ay Dios, yo no puedo, no voy a poder. Claro que sí puedes. Todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Ay, ¿será que yo voy a lograr? Claro que sí puedes, el Señor te lo ha dicho. Ay, mi hijo está enfermo, ¿qué voy a hacer? No sé qué más. Pues levántate y ora. Y la oración de fe sanará al enfermo. Ay, que tengo que llamar. No, el Señor te ha llamado a ti. Y ha llamado a los hijos de Él a ser soldados de Él. No son los pastores, no son los profetas, no son los maestros, no son los ministros, los diáconos, los que están llamados a pelear la batalla. Y usted sentadito en la banca, quietico, haciendo nada. No,
Todos los que son hijos de Dios son soldados de Dios y todos son llamados a pelear la batalla de la fe. Todos. Todos tenemos que pelear la batalla de la fe en el día malo. El día malo es el día de hoy. Y es el día de hoy que usted tiene que salir más que vencedor. Entonces dice la palabra en diferentes partes, exhortándonos a cada uno de nosotros a pelear esa batalla. No nos dice quédense quieticos, sentaditos allí esperando que yo venga a mi venida. No, Él dice que peleemos. Dice que nos ocupemos de nuestra salvación con temor y temblor. O sea, hay que luchar, ocuparnos de nuestra salvación. Hay que forzarnos a entrar por la puerta angosta. Eso cuesta. Porque todos los días vamos a tener argumentos. Satanás va a levantar argumentos en tu mente, a asegurarte de que tú no puedas levantarte y seguir adelante. Satanás va a sacar los decretos de tus pecados ocultos, de tus cosas que no has confesado, para decir, no puede venir la bendición sobre él tiene que estar allí en la cárcel porque es un pecador y no se ha arrepentido. Y lo tiene cautivo y nos tienen cautivos. Y ellos tienen que permanecer allí porque su abuelo, su tío y todos ellos y todos sus bisabuelos eran brujos y todas esas cosas. Y bueno, yo tengo derechos legales. Y bueno, nos levantamos en fe y creemos, sí, Señor, tú te hiciste maldición y llevaste todas las maldiciones que me venían a mí por causa de mis antepasados y por los pecados de ellos. Y yo soy libre en el nombre de Jesús porque tú me levantas, Señor, y me haces libre. Y esa acta queda anulada. Y todos los pactos que hicieron mis antepasados de sangre y que hicieron pactos con Satanás, hicieron pactos con ellos, quedan anulados por el pacto perfecto, que es la sangre de Cristo derramada en la cruz, por ese cordero crucificado que murió en la cruz del Calvario, por ese cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Soy libre de toda maldición. El Señor nos llama a pelear esa batalla. Nos dice que debemos tener cuidado de nosotros mismos. Debemos estar claros, estar atentos a las artimañas de ese león rugiente, de ese Satanás que anda allí como león rugiente buscando cómo devorarnos. Que no debemos ignorar nada de eso. Y que debemos avanzar creyendo en cada palabra, en cada promesa que el Señor nos ha dado y haciendo y cumpliendo la ley, porque en el momento que nosotros nos salimos de la ley, le damos derechos legales a Satanás. Y él allí nos agarra en la bajadita para impedir que la bendición y la gracia del Señor sea sobre la vida suya. Y por eso andamos allí mendigando en una situación de sufrimiento, pidiendo colaboración para que le ayuden. Hay que colaborar, hay que ayudarle al hermanito fulano, hay que en la colaboración porque está en esta situación así. Y no es que no está mal, no es que no ayudemos, sí lo vamos a ayudar. Pero el Señor nos ha llamado a vivir en bendición y a vivir en una posición que Él nos ha determinado, que es estar en los lugares celestiales con Él. Y eso indica que el Señor nos llena de sus privilegios como hijos suyos. Y no es que estoy metiéndome a hablar, ahora la hermana se está metiendo en el asunto de la prosperidad. El Señor quiere que nuestras vidas sean prosperadas en todo. Y no es que me estoy metiendo para el lado del evangelio de la prosperidad. No. Es que no se le puede quitar una cosa de la otra cosa. La bendición y la gracia de Dios siempre va a estar persiguiéndonos. La misericordia y la bendición del Señor siempre van a estar allí. El plan y el propósito del Señor siempre para la vida nuestra va a ser de bendición y no de maldición. Pensamientos de bien y no de mal. Ese es el propósito del Señor. Lo que acarrea las maldiciones sobre nuestras vidas no son las del Señor, sino exactamente mis pecados me llevan a vivir una vida de maldición. Eso es un buen soldado del Señor.
es un soldado que obedece la ley del Señor y que en él, esa ley es su delicia. Hacer la voluntad del Señor es lo que hace un buen soldado de Dios. Un buen soldado de Dios busca atender la orden de su superior y no se pone a estar rechistando, ay, ¿por qué me dio esa orden? Simplemente escuchó la orden y la obedeció. Atendió la palabra y la obedeció. Atendió la ley. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma, con todo tu ser. Tú tienes que amarlo. A Él con todo lo que tú eres. Y amar a tu prójimo como a ti mismo. Y mientras tú cumplas la ley, el acusador no va a poder venir contra ti. Y mientras tú cumplas la ley, el acusador no va a poder sacar un decreto, un derecho legal, porque no lo va a encontrar. Porque has sido justificado. Y entonces no podrá venir el enemigo a venir a reclamar delante del Señor derechos legales sobre tu vida. Y entonces no va a poder venir contra tus hijos, no va a poder venir contra tu generación. ¿Por qué? Porque tú estás metido en el Señor y cumples la ley del amor y haces la voluntad de Él. Pero cuando un soldado se rebela contra la autoridad, cuando un soldado no hace la voluntad de Dios, cuando un soldado no cumple la ley, entonces entra al tribunal, lo meten a juicio, porque se ha rebelado. La insubordinación de un soldado acarrea juicio y condena y trae maldición. Y se pregunta, bueno, hermano, pero es que yo no me rebelo, ¿qué tal? O sea, yo hago lo que dice el pastor, yo lo hago. Bueno, no, mira, no se pongan pantalón, no hagan esto, no hagan aquello, no hagan aquello, no hagan aquello. No, esa no es la ley de Dios. La ley del Señor ya está muy clara y bien definida. Y esa es la que debemos cumplir. Cumplir los mandamientos del Señor. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cumplir cada mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Sométete a tu esposo. Todos esos mandamientos que encontramos en la palabra del Señor los debemos cumplir al pie de la letra sin estar rechistando, sin estar moviéndonos. Porque cuando nos rebelamos a la autoridad y decimos y no hacemos lo que nos ha sido ordenado, entonces sencillamente Satanás se encuentra con los derechos legales y apela a ese decreto que nos condena, porque le hemos dado derecho. Nosotros le damos el derecho. El Señor nos redime, pero nosotros nos bajamos como planteaba la pastora María Ángela hace un rato. Nos bajamos de allá, de los lugares celestiales, y entonces empezamos a hacer las cosas a nuestra manera. El Señor nos sienta al lado de nuestro Señor Jesucristo, pero nosotros nos bajamos y hacemos las cosas a nuestra manera y peleamos las batallas desde la tierra y no desde el cielo. La obediencia y la sujeción es propio de un buen soldado de Cristo. Nos sujetamos a Él. Nos sujetamos a nuestros padres. Les honramos. Les obedecemos. Nos sujetamos a nuestros esposos. Les honramos. Nos sujetamos a la autoridad. Nos sujetamos al gobierno. Y honramos. ¿Saben cuánto poder tiene la autoridad en un momento en que determinan bendición o maldición sobre nuestras vidas? Es importante. Y también debemos tener nosotros cuidados, porque nosotros tenemos palabras de bendición y maldición. Y todas las personas que están bajo nuestra autoridad, podemos bendecirlas o maldecirlas.
¿Y cuánto poder tiene un padre sobre un hijo? Se lo puedo decir fácilmente. Yo probé eso, estuve en la experiencia vívida de eso. Y entendí cuando el Señor me enseñó a eso. ¿Saben? Anulamos todas esas actas de decreto, de maldición, las podemos anular con la autoridad que el Señor nos da desde la posición que el Señor nos ha puesto en los lugares celestiales con Él. Pero mientras no estamos sentados allí, sino que estamos abajo, entonces todas esas maldiciones nos alcanzan. Tenemos que aprender que es muy importante. Y el asunto de las maldiciones no es una cosa de allá, de la antigüedad, de la época medieval. No, las maldiciones son reales. Y puedo darle garantía de una experiencia muy personal mía con mi madre. Ella, con mucho dolor y amargura de su vida, ella odiaba a su suegro, o sea, mi abuelo. Odiaba a toda la familia de mi padre. Y yo una vez, después que tuve mi primer hijo, tenía a mi hijo como 7 meses, yo dibujo un poco. Y estaba orando y le pedí al Señor una niña. Y empecé a dibujar una niña allí. Dije, bueno, que tenga más o menos el rostro parecido al mío, que tenga esto de su papá y tal, y qué sé yo. Y empecé a dibujar. Cuando terminé mi dibujo me gustó mucho. Y le puse un nombre a a ese dibujo y le dije que se iba a llamar Andrea Miguel. ¿Sabes? En aquella época en mi mente así, toda así, que andaba media Cristina, porque no tenía esa convicción que tengo ahora y no había entrado en ese momento de conversión real. Yo era fan de una cantante que se llamaba Andrea Miguel. Y bueno, yo dije, yo quiero que mi hija se llame Miguel. ¿Cómo es? Amanda Miguel se llamaba la mujer, Amanda Miguel. Y bueno, le puse ese nombre allí. Mi abuelo se llamaba Miguel. Cuando le muestro el dibujo a mi madre se llenó de ira porque ella aborrecía a mi abuelo que se llamaba Miguel. ¿Cómo se te ocurre ponerle ese nombre de Miguel a tu hija? No vas a tener hija, no vas a tener más hijos, me dijo, de hecho, no vas a tener más hijos. No vas a tener más hijos porque no sabes ponerle nombres. Y ella, con toda su rabia y su ira, profirió esa maldición sobre mí. Y sin razón alguna y sin motivo. Me quedé estéril. Yo quería tener mis hijos rápido, uno tras de otro, y siempre quería tener muchos hijos. Y de repente me quedé con un solo hijo. Y todo mi sueño de tener muchos hijos ya no estaba, no podía porque yo lloraba. Y nada, que salía embarazada. Iba a donde la ginecostetra a pedir a que me ayudara, que me diera un tratamiento para salir embarazada y nada. Y todo el tiempo constante en esa lucha por tener un hijo. Y le decía a mi esposo, necesito que tengamos hijos, dame hijos. Me puse así como media necia, como Raquel. Quiero hijos. Y lloraba por hijos y venían uno y salía embarazado otro y uno, y yo me quedaba con aquel llanto. Y hasta salí embarazada 2 veces de esos embarazos psicológicos. Y cuando ya veía que no estaba embarazada nada y llegaba mi tiempo de menstruación, entonces lloraba como si hubiera perdido un bebé. Y así pasaron 8 años. Hasta que en un momento, llorando en el piso, llorando a tal nivel, ya yo me había convertido. Ya me había convertido.
Lloraba ahí al Señor en ese piso y llené ese piso de lágrimas profundo. Era una laguna de lágrimas el piso, de tanto llorar, que le decía al Señor, Señor, yo soy Ana, dame mi Samuel, dame una hija, dame otro hijo, dame más hijos, Señor. Y el Señor trajo a mi memoria aquello que había pasado hacía muchos años. Aquellas palabras de mi madre. Y me dijo, tu madre te ha maldecido. Yo no me acordaba más, nunca me acordaba de eso. Y en ese momento trajo el Señor a mi memoria eso. Y me dijo, porque hay esa maldición, no puedo darte hijo. Ella es autoridad sobre ti y declaró maldición sobre tu vida. Y tu vientre se ha hecho estéril. Y ahí me levanté. Entendí, mis ojos fueron abiertos y comprendí la razón por la cual no podía tener hijos. Y entonces fui y llamé a mi mamá, le pedí perdón. Y le dije, mamá, ven. Ella no era cristiana, o no es cristiana bien todavía. Ella ahí está en esa lucha. Pero ahí llegó mi madre y le dije, mamá, ven acá. Necesito en este momento que vengas aquí. Te voy a enseñar lo que vas a decir y vas a orar. Y me dijo, está bien, voy a orar, pero no le vas a poner ese nombre a tu hija. Yo le dije, mamá, te lo prometo. Ok. Ella oró, bendijo mi vientre. Y ese mismo año yo salí embarazada. Y ahí el Señor me dio 3 hijos más. Y para la gloria del Señor, entendí lo que era la bendición o la maldición de la autoridad sobre nuestras vidas. Cuando hacemos la voluntad del Señor, entonces se cumple la palabra. Cuando un soldado se somete a la ley de Dios y obedece, entonces lo alcanza la bendición del Señor. En aquel entonces yo no entendía muchas cosas. Pero ¿saben qué? Nosotros sentados en los lugares celestiales podemos romper maldiciones. Maldiciones que han proferido contra nosotros personas de autoridad. Cuando el fallecido presidente Hugo Rafael Chávez Frías maldijo a Israel, en mi entendimiento y conocimiento sabía que esa maldición caería sobre todo el pueblo de Venezuela y yo era parte del pueblo de Venezuela. Pero asumí mi posición en Cristo y rápidamente ese mismo día llamé a mi familia y le dije, esta maldición viene sobre Venezuela porque esta persona de eminencia y autoridad sobre nosotros, porque es el presidente de nuestra nación, ha proferido esta maldición y esta maldición va a caer sobre nosotros. Pero nosotros nos levantamos entendiendo lo que somos en Cristo y quebrantamos esta maldición que Él ha proferido, porque sobre nuestras familias y sobre nuestra generación no caerá esta maldición. Entendiendo nosotros y asumiendo nuestra posición en Cristo, asumiendo lo que somos, vamos y derribamos y destruimos todo argumento legal que el enemigo levantó en contra de nosotros, lo destruimos por el poder que el Señor ha puesto en nosotros y por la sangre derramada en la cruz del Calvario, que es sobre todo y rompe todo pacto y todo decreto queda anulado, todo decreto que va en contra de nosotros.
Recuerdo una vez claramente que mi padre, apenas yo tenía 12 años de edad, mi madre entre esas pugnas y peleas que tenían ellos por nosotros, que si le diera dinero, que si no le diera, que si esto, mi padre en aquel momento, en esa pelea acalorada con ella, le dijo, ¿tú crees que yo voy a dar algo por esta? Esta era yo, esta. Si yo no espero nada de ella. Lo único que espero de ella es que salga con un chichón. Un chichón significaba que yo saliera embarazada precozmente. Porque árbol que sale torcido jamás su rama endereza. Yo escuché aquella maldición de mi padre, ¿sabes? Era la maldición que él estaba profiriendo sobre mí. Y en mi poca conciencia y mi temor del Señor a esa edad, por lo que me había sembrado mi abuela el conocimiento de la palabra, corrí yo por un pasillo y una casa donde nosotros vivíamos, que era larga, y al final tenía un baño que siempre estaba encharcado de agua. Me tiré en ese piso lleno de agua, llorándole al Señor y clamando, Señor, yo creo en ti. Tú eres mi Dios. Y yo te pido que esto no venga sobre mí. Me aferro a ti, Señor, sálvame. Y me aferré a aquella cruz, ¿sabe? A donde estaba esa acta de decretos. Y de mi familia fui de la primera familia, la primera persona que salió de su casa vestida de blanco, con velo y corona. Salí en mi iglesia recibiendo a mi esposo como mi esposo, sin haber tenido relación previa con él. El Señor me ha permitido tener un hogar y una familia. Y creo en el Dios Todopoderoso que venció la muerte, que se hizo maldición para que la maldición no viniera sobre su pueblo. Y todo aquel que cree será libre. Y todo aquel que se levanta y cree en ese Jesús que trae libertad para él. Se levanta y pelea la buena batalla de la fe para ser libre. Y seremos libres nosotros y nuestras generaciones creyendo al Señor, anulando toda acta de decreto, rompiendo toda maldición y podremos salir de esos lugares de cautividad donde el enemigo ha metido a cada uno, los ha metido en lugares de oscuridad, en lugares de temor, lugares de miedo, de depresión, en lugares de cautividad. De allí podemos salir en el nombre del Señor, porque escrito está que esa acta quedó anulada. El Señor trae libertad a su pueblo y todo aquel que cree puede ser libre. Así que, amados hermanos, hoy en este momento, invito al pueblo del Señor a levantarse en fe y a creer en ese Cristo que se hizo maldición para que fuéramos libres. Y por esas maldiciones, muchos están enfermos, muchos están cautivos, muchos están imposibilitados de avanzar, pero hoy el Señor les insta, levántense, peleen la buena batalla de la fe, peleen esa buena batalla de la fe, porque esa acta fue anulada y ustedes tienen la potestad de ser llamados hijos míos y permanecer allí en el lugar que yo he dispuesto para ustedes, con autoridad, como reales sacerdotes, como reyes, como hijos míos, con autoridad sobre el reino de las tinieblas. Oremos. Señor, en este momento, más que nunca, Señor, creemos en ti. Creemos, Señor, en tu libertad, en tu poder redentor, en tu poder liberador. Hoy, Señor, más que nunca entendemos que tú nos has llamado a ser libres, que todo
yugo se pudre, que toda cadena se rompe por el poder, por la unción de tu Espíritu y por esa sangre libertadora que nos hace libres. Your hand called you the environment. How become the saddest us. You commemorate and the command says. Y veces es el poder emancipador. You could finalmente manifestar. Yo los he llamado para ser libres. Oman become and you should defend sus mentes libres de cautiverio. Oman coshana man deforme de haza cachulacia. Hand vienen arrastrando cadenas pesadas de generación en generación. Habitué de fenómeno you format cause. And the amen me sin amor aves. You are mendica. You han escuchado de Ciudad and the Fest, de que yo traigo libertad a Venezuela. Yo traigo libertad a esta nación y la llamo Naibikiu, una Elibar. Yo la llamo nación libertadora, de Livneikefa, de Nivaha, porque libertará naciones. Pero yo voy a be pero vengo libertando a mi pueblo. You become the son of the vida because el Yubaha los vengo libertando que por causa de sus mismos pecados están presos y cautivos. You the hand you are house porque porque han dudado de que yo traigo libertad a sus vidas. You become and the woman. Viven han sido ya, permanecen cautivos del dolor. You become and presos en la depresión. You show no man the come and the sea. You may underharm and defend the far. You do one man the family. You are head. Presos en la amargura. You got me sitting under the camp. You remember house. Hoy vengo libertando tu vida para que tu casa sea libre. You command the face. Sé libre tú primero. I mando comments to no man the fair. Le man God mande your house. Your house. You have been the command the source. And it will be the car. You the house. And the house. Hoy amén. Así como un día te levantaste y creíste, amén, que yo había venido para salvar. Debes creer que yo he venido para libertar. You may come and show on the foreman defend car. You may stand in the hall. Está lloviendo en los lugares donde permaneces cautivo, preso, y un fenómeno de ser, y el enemigo no te permite salir. Oh, mando forth, arrepiéntete de tu pecado ahora. What shouldn't man defend? You are man, even the man. He to the ball, y toma head, y toma. I made me call, so the be still I. You are in the house, porque hoy ha venido la libertad a tu vida. Echa mano de ella, you me can y sal, porque Dios dispuesto lugar a donde tú debes estar. Hombres es establecido alturas donde tú debes estar. O mi criminal man de fi, you come and the fast. You mando solamente cover, but you vestes. You my house, and because you me envío bajo mi hijo, pelea por tu vida. Amen. You become por tu familia. You come behind. You become, porque quien te mantiene preso ya ha sido vencido. You go on the fall. Quien te permite, quien te mantiene cautivo ya ha sido vencido. You come de ser, levántate como hijo,
como un verdadero guerrero. Y pelea la batalla de la fe. Cree la palabra, cree la promesa. You become de fe y aférrate a la vida eterna. You men just in your mess, alibioben under cost. You be. Así, Señor, una vez más, obra tú, Señor, en cada uno de ellos. Tú has dicho que si hacemos tu voluntad, si cumplimos tus mandamientos, Señor, tú harás que tu bendición, Señor, sea sobre tu pueblo. Y así, Señor, como le hablaste al pueblo de Israel, a tu pueblo, Señor, allá en Deuteronomio 28, Señor, donde prometiste levantarlo, sobre sus enemigos, a exaltarlo, Señor. Tú eres la exaltación de tu pueblo, no nosotros exaltarnos por nosotros mismos, sino que nos exaltamos en ti, Señor, que eres nuestra gloria y el que levanta nuestras cabezas, el que nos haces más que vencedor, que nos dices que ya no debemos vivir debajo donde Satanás nos monta el pie encima y nos mantiene cautivos, nos mantiene presos, sino que el enemigo es el que está debajo de nuestros pies, porque estamos sentados en los lugares celestiales contigo, porque somos, Señor, productivos en ti. Ya no hay más esterilidad en tu pueblo, ya no hay más esterilidad, Señor, en tu pueblo, Señor, porque tu pueblo es libre. La esterilidad, Señor, de las iglesias, la esterilidad física de las mujeres, la esterilidad es producto de la maldición, Señor, y somos libres. Libre, Satanás reclama y dice que no podemos esto y esto y esto por causa de nuestros pecados, pero hoy nos arrepentimos, nos convertimos de nuestros malos caminos y nos volvemos a ti, y toda la esterilidad se va, toda enfermedad que se va de nuestras vidas, producto de la maldición, producto de nuestros pecados, producto, Señor, de lo malo que han hecho nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos, todos sus pecados y maldad, todas sus iniquidades, Señor, que se vienen arrastrando, Señor, quedan anuladas, porque escrito está que están clavadas en la cruz del Calvario. Señor, esa pobreza en nuestras vidas, esa decadencia, esa situación, Señor, de miseria en el pueblo tuyo, Señor, en el nombre de Jesús queda anulada, Señor. Porque tu bendición viene sobre tu pueblo. No he visto justo desamparado, ni es su descendencia que mendigue pan. Y somos justificados, Señor, en ti. Somos justificados en ti, Señor. Porque tú has prometido, Señor, que estarías con nosotros, que tu bendición estaría con nosotros, que nos darías prosperidad, Señor, en nuestras vidas, prosperarías nuestra alma. Señor, he aquí, Señor. Hoy venimos delante de ti, Señor, porque creemos que tú, Señor, eres quien nos llena, Señor, de todo bien, de toda gracia tuya, Señor, que nos das la victoria y nos haces más que vencedores, que nos enseñas, Señor, y nos haces y nos posicionas, Señor, como cabeza y no como cola, que andamos ahí arrastrados, que nos cargan arrastrados como una cola por detrás, sino que nosotros vamos direccionando, tomando decisiones y tomando, Señor, lugares, Señor, poseyendo las tierras que tú nos das, Señor, los territorios. Vamos tomando decisiones en Cristo Jesús, porque tú, Señor, eres quien está, Señor, gobernando nuestra mente y nuestros pensamientos, y, Señor, nos das dirección en nuestras vidas. Tú, Señor, colocas a tu pueblo, no abajo, como el enemigo nos ha mantenido abajo, sino que nos sienta en los lugares celestiales con tu Hijo amado. Y tomamos, Señor, nuestra posición y asumimos nuestro rol de hijos, Señor, para cumplir el propósito eterno de salvación de los pueblos, de libertad de los pueblos, de sanidad de las naciones, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.